Ok, bueno, entonces vamos con el segundo autor. El segundo autor es Adam Smith. Adam Smith es un economista escocés que en el año 1776 escribe un libro súper famoso en el área de la economía. Un libro llamado Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Y en ese libro Smith se vuelve y se hace la pregunta: ¿por qué hay naciones que progresan y naciones que no progresan? Y Smith dedica aproximadamente 20 años de su vida a hacer esa pregunta de investigación. O sea, 20 años de su vida, ¿por qué hay países que progresan, países que no progresan? Smith fue un gran académico, un gran intelectual. Y ese gran académico, gran intelectual, 20 años pensando por qué hay países que progresan, países que no progresan. Adam Smith fue docente universitario y consiguió ser docente solamente para un estudiante. O sea, él consiguió con un noble que le puso a su hijo que lo educara. Y a cambio de eso, el noble lo sostenía. Fíjense, mientras los docentes normalmente formamos 500 estudiantes simultáneamente, Smith le enseñaba a un estudiante. Y de enseñarle a ese solo estudiante vivía. Entonces me hace un señor intelectual con todo el tiempo del mundo. O sea, sí, era flojo. No era flojo, al contrario, era un gran intelectual, un gran observador, un gran investigador, pero con todo el tiempo libre del mundo para hacer su investigación. Para rematar, Smith tampoco se casó, tampoco tenía hijos, entonces lo que tenía era 20 años solamente para hacer su... Igual que Sir Isaac Newton. Newton tampoco ni se casó ni nada, se dedicó toda la vida a la ciencia. Entonces, así como Newton se consagró a la ciencia, Smith también se consagró a la ciencia. Entonces, luego de 20 años de estudiar, porque había países que progresaban y países que no progresaban, Smith llega a la conclusión que se necesitan 3 condiciones institucionales para que los países progresen. 3 condiciones institucionales. Vamos a borrar por acá. Tres condiciones institucionales. Condición número 1. Smith dice que si se quiere que una nación progrese, o sea, que una nación pase de la pobreza a la riqueza, y Smith establece un término, dice que si se quiere que una población pase de la barbarie, o sea, de un estado de barbarie al más opulento progreso, o sea, para pasar de la barbarie, o sea, de un estado bárbaro de la sociedad, y por barbarie Smith entiende estados de pobreza, o sea, pobreza, desempleo, escasez. Dice Smith que para pasar de la pobreza, del desempleo, de la escasez, al bienestar económico, a la opulencia, se necesita que existan 3 condiciones institucionales. Condición número 1, que exista paz. Que exista paz. ¿Qué significa eso, que exista paz? Significa que si yo voy a poner un negocio, hombre, por lo menos, si voy a poner un negocio, no es que venga y me atracaron, me robaron. O sea, que exista una paz mínima que permita la empresarialidad.
fijemos lo que pasó aquí en Colombia durante mucho tiempo. Había gente que era empresario, pero si tenías plata, entonces tenía la vacuna, el boleteo, el secuestro. ¿Todavía se ve eso? Bueno, desafortunadamente. Desafortunadamente. Si no hay paz, la economía tampoco florece. Porque tú para ser empresario, ¿qué necesitas? Hombre, necesitas que si vas a trabajar para hacer dinero, por lo menos que se respete un ambiente sano. O sea, que se respete tu propiedad privada, exacto. Es lo que está detrás. O sea, si yo voy a trabajar para que me roben, ¿para qué trabajo? ¿Para qué trabajo? Fíjense, en Cartagena hay ciertos barrios que no mencionaré, donde nadie saldrá a poner un negocio. Dice, pon un negocio en tal parte. No, señor. La vacuna después de los pandilleros. La vacuna, el atraco. Se van a quiebrar porque yo voy a comprar una pieza. Dos años para pagar el cigarrillo. Ok, perfecto. Entonces, tú no vas a colocar un negocio, en una zona violenta, donde tu propiedad privada no se respete, sino que lo que te está diciendo es que la riqueza va a emerger donde exista paz, para que tú, el fruto de tu trabajo lo puedas cosechar. Entonces, condición número 1 para que se dé prosperidad, hombre, que exista paz. Que exista paz, que tú puedas cosechar el fruto de tu trabajo. Condición número 1. Condición número 2. Habla Smith de que existan impuestos fáciles. El mío utiliza el término easy taxes, o sea que los impuestos sean fáciles de pagar, que sean relativamente pocos, que no sean demasiados, que no sean muchos, que no sean impuestos asfixiantes, sino impuestos fáciles, sencillos. O sea que los impuestos no inhiban la actividad empresarial, la iniciativa empresarial. El gobierno, tipo de gobierno. Perfecto. Perfecto, por allí vamos. Fíjense, en Colombia hay unos estudios que dicen que nuestros empresarios aproximadamente en el pago de impuestos se le va de manera aproximadamente el 75% de su utilidad. O sea que si tú eres empresario, 75% de tu utilidad es para llevársela al Estado. Digo, ¿quién hace negocio así? O sea, ¿quién hace negocio si tú trabajas y es 70% para otro? Para otro. Si el impuesto por abajo, de pronto habría menos desempleo. Exactamente esa es la idea de Smith. Es que, profe, precisamente estaba leyendo algo que dice que si nosotros tuviéramos menos carga tributaria, Ajá. lo más probable es que tuviéramos más empresas. ¿Por qué? Porque cuando una persona, por lo menos un comerciante pequeño, Ajá. va a legalizarse, Sí. el comerciante se da cuenta de que IVA, ICA, red de fuente, que lo uno, que lo otro, entonces el empresario pequeño va a tender más a estar en la clandestinidad, o sea, va a tender a estar más informal para que la carga tributaria no se lleve todas sus utilidades, como usted dice. Entonces, ese es como, y por eso es que el punto de Smith es lo más lógico posible. Ok, perfecto. Lo que dice Jamie exactamente así es. Y casi con esos impuestos del Estado se los roban. No, Paga las deudas. el Estado, Paga las deudas y servicios. el Estado con los impuestos atiende sus gastos corrientes. En una parte se ven transferencias para las regiones, para los municipios. Algunos subsidios. Sí, para los subsidios, para los Esa cosa es lo que subsidios. O sea, el Estado saca dinero del empresario y lo empieza a redistribuir entre la población. Pero el problema es que en Colombia de pronto se ha incrementado demasiado la carga tributaria. O sea, se ha incrementado a un nivel tan alto Y ahora con el IVA ese que... y ahora con el IVA al 19%, se incrementa tanto un momento la carga Pero que la... en sí el IVA es por no emparentar con otro país como Estados Unidos y eso, sobre los productos. No entiendo muy bien. O sea, pasaba que en Colombia
los ingresos de la nación eran inferiores a los gastos de la nación. En Colombia nos pasó que nosotros durante muchos años dependíamos del petróleo. O sea, Colombia es una nación que vendemos bastante petróleo y durante mucho tiempo el precio del petróleo estuvo alto, aproximadamente a $100. Entonces, mientras el precio del petróleo estuvo alto, pues, ok, no hay ningún problema. El Estado le entraba dinero por concepto de la venta de petróleo. Pero, hace un par de años el precio del petróleo empezó a bajar, hasta llegar alrededor de los $50. Entonces pasamos de vender un producto a $100 a venderlo en 50. Entonces los ingresos del gobierno descendieron. Entonces como los ingresos del gobierno descienden, hay un momento que el Estado dice, si mis ingresos están muy bajos, ¿dónde puede sacar el recurso del Estado? O de impuestos, o de deuda, o de vender bienes de capital. Y no hay más. Y la venta de esmeralda y de piedra ya se ha ido acabando y Ok. Entonces, como los ingresos del Estado básicamente son los impuestos, cuando disminuyen los ingresos por concepto de venta de petróleo, dice el Estado, bueno, para cuadrar nuestras finanzas, vamos a subir los impuestos. En mi opinión personal, yo creo que lo acertado hubiera sido, vamos a apretarnos el cinturón, vamos a bajar el gasto. Yo creo que lo correcto de manera del Estado hubiera sido, vamos a apretar el cinturón, vamos a bajar los subsidios, vamos a bajar Y eso el hubiera gasto. sido lo que muchos países industrializados hubieran hecho. Puede ser. Lo que pasa es que políticamente, o sea, desde la perspectiva política es muy difícil bajar el gasto. O sea, ¿tú te imaginas un político diciendo que va a bajar el gasto, que ya no va a dar más subsidios, que ya no va a dar becas, que no va a regalar casa, que no va a dar permiso? La gente no camina. O sea, el político popular es el político que gasta mucho. El político que hace muchas obras, muchas carreteras, muchos subsidios, muchas cosas. El famoso yo les prometo. Es el político que gana muchos adeptos. Pero fíjense, una cosa es la política y otra cosa es la economía. O sea, porque fíjense que el político, para triunfar como político, lo que tiene que hacer es gastar más. Gastar más. O sea, si yo soy político, ¿qué voy a tender? A gastar lo máximo posible para tener a todo el mundo contento. Fíjense que entre yo más hago, más gasto, la gente está más contenta conmigo. Pero, ¿sí se acuerdan por allá lo que decíamos en las clases? Que el secreto del éxito económico era trabajar, ahorrar, invertir y repetir el ciclo. Jóvenes, y el gasto es casi que lo contrario del ahorro. O sea, tú para ahorrar necesitas gastar menos, no gastar más. O sea, que cuando el Estado dice voy a gastar más, ok, estás gastando más. Te estás cogiendo el ahorro de la gente y lo estás gastando. Jóvenes, cuando el Estado gasta más, está empobreciendo la nación. Ok, el Estado está gastando más. Y todo el mundo contento con el político, porque está gastando. Pero lo que la gente, como no vinieron al curso de principios de economía, lo que la gente no sabe es que se está gastando el ahorro de la gente. O sea, y si la gente no ahorra, o sea, si no hay ahorro en la nación, tampoco se va a dar el proceso de crecimiento económico, de progreso económico. O sea, la nación se va a estancar. La nación va a permanecer estancada en el nivel que está. En cambio, si la nación es capaz de trabajar, de ahorrar y de invertir, vamos progresando económicamente. O sea que si queremos progresar, necesitamos que el Estado gaste menos. Fíjate, subieron el IVA. ¿De dónde sale el IVA? Del bolsillo tuyo. Si antes no te alcanzaba el dinero, ahora menos. Entonces tu capacidad de ahorro, cuando sube el IVA, tu capacidad de ahorro disminuye. O sea, tu capacidad de que tú entres al ciclo de prosperidad económica disminuye. Y eso lo hacen los políticos mientras la clase, mientras el pueblo no aprende un poquito de economía. El día que el pueblo aprende un poquito de economía, ese día
político deja de hacer esas cosas. Pero bueno, las masas no saben esto. O sea, las masas, el gobierno gasta más. Ese es el político bueno. El gobierno no gastó más, se apretó el cinturón. Malo, no hizo nada. Porque se monta yo no. Un ejemplo de eso fue un alcalde de municipio de Tubac. Ok, voy a escuchar como ejemplo. Voy a escuchar como ejemplo que Amy nos va a compartir, por favor. Hay precisamente un ejemplo de eso fue un alcalde de Tubac, que él lo que hizo fue en este caso las obras las disminuyó. ¿Por qué? Porque él en el municipio tenía una deuda muy grande. Entonces él lo que en sus 4 años lo que se proyectó fue a bajarle todas las deudas al municipio, bajar las deudas al municipio. ¿Qué pasa? Que como la gente no veía que hacía colegios, que hacía vías, que hacía lo otro, la gente lo criticaba y lo por debajeaba. Pero yo precisamente lo conozco de primera mano y como persona, y sé que cuando precisamente nos presentó el Estado la rendición de cuentas, nos dimos cuenta de que las deudas del municipio bajaron aproximadamente un 30%. Equivalente que la obra que él hizo fue mucho mejor que la obra que habían hecho todos los que estaban por detrás y lo que estaban por delante de él. Ok, perfecto. Gracias, Jenny. Excelente ejemplo. Excelente ejemplo. Este señor hace lo que es correcto desde una perspectiva económica, pero no lo que el pueblo quiere. No lo que el pueblo quiere, porque el pueblo como no está educado, entonces el pueblo lo que quiere es gasto, pero eso no es lo que conviene. Entonces los políticos conscientes, responsables, se amarran el cinturón. Pero ¿cuál es la consecuencia de amarrarse el cinturón? Que no lo reelijan, que no lo reelijan. En cambio el otro político que quiere que lo reelija y que lo que le pasa a la gente, bueno, el problema de la gente, subió la alcaldía en este caso, gasto, hago obras, construyo, me endeudo, de lo que me endeudo vuelvo y lo gasto, y la gente, oye, qué cantidad de obras, qué cantidad de cosas, pero lo que estás haciendo es empeñando tu futuro, vendiendo tu futuro, porque estás coartando el camino del progreso económico. El camino del progreso económico es trabajar, ahorrar, invertir. Empiezas a gastar como loco, bueno, perfecto, pero tu futuro económico lo estás tirando por la borda. Por la borda, ok, perfecto. Entonces retornemos con Smith. Los impuestos de la nación deben ser pocos y fáciles de pagar. Pocos y fáciles de pagar. Si alguna vez alguno de ustedes desea conocer el estatuto tributario de Colombia, o sea, si alguno de ustedes desea saber los estatutos, una cosa pero terrible, o sea, es un libro como de este tamaño, más la norma, más las sentencias constitucionales, más no sé qué, termina siendo una cosa pero infernal. O sea, que un empresario comprenda los impuestos que debe pagar, o sea, tiene que contratar a un especialista, a un experto que entienda los impuestos. Smith dice, no, los impuestos tienen que ser fáciles. O sea, cualquier persona con una calculadora, me gané tanto, pago tanto, facilito. Impuestos bajos, impuestos fáciles. Y la última condición que dice Smith es que debe existir él lo dice como una aceptable impartición de justicia, aceptable. Ni siquiera dice Smith que debe existir un Estado de Derecho ideal, bueno, robusto. No, dice que por lo menos sea aceptable. ¿Qué significa un Estado de Derecho? Que la gente, si desea algo de la otra persona, lo consiga a través del comercio, del intercambio, o sea, por medios pacíficos, por medios éticos. Yo deseo algo de cualquiera de ustedes, bueno, vamos a intercambiarlo. Te doy esto, tú me das esto otro. Si no existe un Estado de Derecho, alguien quiere algo de una persona, que ¿cómo va a hacerlo? Te robo, te atraco. Si no te lo das, te doy una puñera. Un tiro. Sí, o sea, existen modos coercitivos de alcanzar las cosas. Entonces dice Smith que debe existir un Estado de Derecho para que impida que los individuos puedan violentar a los demás. O sea, de que no, la gente se quiere ganar bien, no pueda recurrir a medios violentos, sino que tenga que recurrir a medios pacíficos. ¿Y cuáles son los medios pacíficos según Smith?
Según Smith, el medio pacífico es el mercado, el intercambio. Yo quiero algo de ti, ofrezco algo en el mercado, lo cambio por dinero y con el dinero voy y te lo oferto, te doy el dinero y con eso obtengo lo que quiero de ti. Y de esa manera, Smith, si existen estas tres condiciones institucionales, la nación prospera. Se da la prosperidad, se da el bienestar, se puede pasar de la pobreza a la riqueza con estas tres condiciones, según Smith. Fíjense que no son cosas súper complejas, súper complicadas, no es la derivada con respecto a la... no, son tres condiciones relativamente muy simples: que exista paz, que existan impuestos fáciles y que exista un estado de derecho. Dice Smith que si esas tres cosas se dan, la gente naturalmente tiende a trabajar, a buscar cómo ganarse sus medios, y si lo tiene que hacer por medios pacíficos, la gente empieza a buscar cómo coordinarse. ¿Y cómo se coordina? Porque falta otra parte. ¿Cómo se termina coordinando Smith? Lo vemos en 15 días, porque no alcanzamos. Lo he dicho, Smith continuará. En 15 días continuamos con Smith. Entonces en 15 días terminamos.